Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisol Rodríguez y continuamos escudriñando los encuentros que tienen las personas con Jesús. A ver, ¿a cuál de ellos estás identificado? Jesús ama a un paralítico. ¿Dónde lo encuentras? Los pasajes bíblicos son Marcos 2, del verso 1 al 12, Mateo 9, del verso 1 al 8, y San Lucas 17, 5, del 17 al 26. La historia cuenta que un paralítico tenía 4 amigos. Esos amigos eran muy buenos amigos. ¿Por qué razón? Porque se habían esforzado tanto de llevar a su amigo paralítico en una camilla hacia donde estaba Jesús. Jesús había llegado a Capernaum, había ido a la casa de Pedro y ahí estaban rodeados de gente que querían conocer de su palabra, que querían saber, que querían que Jesús les predicase. Esta gente que había llegado también de los alrededores de las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, entre la gente común estaban gente que sabía mucho de las escrituras. Por ejemplo, estaban los escribas, estaban los fariseos y estaban doctores en la ley. Jesús estaba enseñando acerca de las escrituras. Entonces, aquellos amigos que tenían mucha fe se esforzaron por llevar en la camilla al paralítico. Pasaron un obstáculo que sería el llevar tantos kilómetros, quizás caminaron para llegar a Jesús. Cuando llegaron a casa, se encuentran de que la multitud estaba rodeando la casa y no podían ingresar por la puerta. Pero ellos, al mirar una escalera que le llevaban al techo de la casa, pues no pensaron otra cosa más que subirle por ahí al paralítico. Pero cuando estaban ya en el techo, todo estaba tapado, así que lo otro que hicieron era que se esforzaron por quitar ese techo, ¿no? Hicieron un hueco a tal punto de que podían ingresar por ese hueco el paralítico. Cuando lograron eso, Jesús se encuentra cara y cara con el paralítico. Pero Jesús no se asombró del paralítico, Jesús se asombró de la fe de los amigos del paralítico. Quizás tú eres de las personas que estás rodeados de amistades temerosas de Dios. Y lo haces bien, ¿por qué? Porque estas amistades harán lo posible para que tú tengas este encuentro con el Señor Jesucristo. O quizás no tengas amistades así. Por lo tanto, yo te insto a que procures tener amistades que te lleven a Jesús. No amistades que te alejan de Jesús, porque esas amistades que te alejan de Jesús, lo único que van a hacer es que tu vida se destruya en pecados, en vicios y en todo lo que conlleva la pecaminosidad. Jesús le ve al paralítico y le dice: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Le trató como hijo. Era un hijo de Dios, quien le había fallado a Dios, y por causa del pecado estaba paralítico. Pero Jesús, el Hijo de Dios, no le confronta con condenación, no le juzgó, no le dijo de repente: ay, otra vez, ya te había dicho que no peques y lo has vuelto a hacer. ¿Sabes qué? Tienes lo que mereces. Estás así porque pecaste. No le condena al paralítico. Jesús le dice: hijo, en otras palabras le está diciendo: tranquilo, hijo, te perdono. Pero al oír esto, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, empezaban a cavilar en su corazón, empezaron a meditar profundamente en su corazón y pensaban: ¿qué se cree? ¿Se cree Dios? Está blasfemando, porque aquí lo único que puede perdonar los pecados es Dios. Y es que en eso tenían razón, en que Dios es el único que puede perdonar los pecados, nadie más. Estaban eso en lo correcto. Lo que estaban equivocados aquellos escribas, fariseos y doctores de la ley es que Jesús no era un profeta común y corriente, no era un maestro común y corriente, no. Era un profeta, era un maestro, sí,
Pero aparte de ser profeta y maestro de Dios, del Padre, Jesús es el Hijo de Dios y como tal, Él tiene potestad, tiene autoridad que le ha dado del Padre para perdonar los pecados, tus pecados y mis pecados. Eso es lo que ellos no sabían, que Jesús era el Hijo de Dios y estaba ahí y había venido para perdonar nuestros pecados y hacernos libres de toda enfermedad, de toda dolencia, de toda aflicción. Entonces Jesús, como conocía el pensamiento de ellos, Jesús los confronta, les dice: ¿ustedes qué están pensando? Están pensando que no puedo perdonar los pecados. Y les hace la pregunta, les dice: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, te perdono los pecados? ¿O decirle, levántate y anda? Ellos obviamente no podían responderle porque las dos cosas eran difíciles, ya que perdonar los pecados solamente podía hacerle Dios. Y decir a alguien, a un paralítico, levántate y anda, tampoco puede hacer algún humano, ¿verdad? Sin el poder de Dios. Entonces Jesús les dice, pues al paralítico le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al ver eso, todos se asombraron por ese milagro. Y ese milagro demostró Jesús con ese milagro que Él le había perdonado los pecados al paralítico. Cuando el Señor Jesús le dice al paralítico: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados, el único que siente ese perdón es la persona que recibe el perdón de Jesús. Yo no puedo saber que Jesús te ha perdonado los pecados porque yo no soy tú. Tú no puedes saber que yo he sido perdonada de los pecados por parte de Jesús porque tú no eres yo. El único que sabe que hemos sido perdonados es la persona que experimenta ese perdón por parte del Señor Jesucristo. Aquí el único que sabía que había sido perdonado los pecados era el paralítico. El resto no sabía. Por lo tanto, para que el resto supiera que aquel hombre había sido perdonado los pecados, tenían que verlo, ¿verdad? La forma que ellos podían confirmar eso era lo que Jesús hizo. Le dijo: a ti te digo, levántate y anda. Cuando Él lo hizo eso, entonces las personas que dudaban de que Jesús tenía la autoridad de perdonar los pecados, pues se quedaron ya callados. Porque también dice la Biblia que si hay algún justo, a este oye Dios. Y no hay alguien que pueda hacer milagros si Dios no está con él. No hay alguien que pueda hacer milagros, sanidades y todo lo que el Señor envía a hacer si Dios no está con él. Pues esto era necesario que se haga para que el resto que no creían que Jesús era el Hijo de Dios, pues ya se vaya esa duda de su corazón y de su mente y empiecen a creer que Jesús, verdad, era el Mesías. Lo maravilloso de los amigos de Jesús, del paralítico. Primero se esforzaron por llevar a su amigo. Quizás dejaron de hacer algo, de trabajar, de estar con su familia, por llevarle a su amigo paralítico donde Jesús. Busca amistades así, que te lleven a Jesús, que hagan lo posible para que tú tengas un encuentro con el Señor Jesucristo. Ellos ocasionaron ese milagro porque llevaron al paralítico donde estaba Jesús. Ellos conocían dónde estaba Jesús. Hicieron todo lo posible para que Él pueda encontrarse frente a frente con el Maestro. Otra de las cosas impresionantes es que Jesús no les dejó con esa duda. Jesús demostró que Él era el Hijo de Dios. ¿Qué estás esperando para que tú puedas tener ese encuentro con Jesús? Porque ha habido amistades que se están esforzando por llevarte a Jesús, pero necesitas tener tú personalmente ese encuentro con Dios. Y en cuanto Él te perdone, lo vas a sentir en tu corazón y vas a ser libre de todo lo que te aflige. Serás libre por Jesús.